con nuestra serie de predicaciones en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, así que por favor, abre tu Biblia ahí casi al final de la Biblia. Carta a los Hebreos. Hoy estaremos considerando el capítulo 3, seguimos en el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Hoy, hermanos, estaremos meditando desde el versículo 7 en adelante, pero antes, hermanos, quiero que recordemos un poco lo que ya vimos la semana pasada. Estuvo aquí nuestro pastor predicando y comenzamos a examinar el capítulo 3. Estuvimos observando los primeros 7 versículos. Marcos nos llevó allí, ¿verdad?, a observar la absoluta superioridad de Jesús sobre cualquier ser humano que ha existido sobre la tierra, incluso superior a Moisés y a los patriarcas. Nuestro pastor nos recordó el contexto, ¿verdad?, y nos llevó a ese terreno donde podemos llegar a sentirnos solos y perseguidos. Esto es lo que estaba ocurriendo con la iglesia allí, cuando se le escribe a los hebreos. Los creyentes a los que se les dirigía la carta estaban experimentando la persecución, lo estaban pasando francamente mal, pero tanto ellos como nosotros no deberíamos confiar de la bondad y del cuidado de Dios, porque Él mismo ha prometido su presencia y su cuidado a todos los que le aman, ¿verdad? Ayer estuvimos aquí en un evento que organizó la iglesia para recaudar fondos para la iglesia perseguida, ¿verdad? Ya Doris nos ha dado hoy un informe de lo que se recogió y está muy bien, hermano, está francamente bien. Gracias a Dios por ello, por las personas que han aportado, por las personas que han ofrendado espontáneamente. Gracias al Señor por todo ello, hermanos. Y ayer aprovechamos también para presentar este ministerio. Muchos no conocéis o no conocían el ministerio de Puertas Abiertas. Es quizá uno de los ministerios que más trabaja en ayuda a la iglesia perseguida. Así que presentamos el ministerio y también observamos 2 testimonios de mujeres valientes de Dios. Una mujer norcoreana que logró escapar del régimen norcoreano, ¿verdad? Y de una mujer allí en África, en Kenia, si no recuerdo mal, o en Etiopía. Una mujer que la pasó muy mal, pero el Señor la restauró. Y cuando vemos esos testimonios, hermanos, de verdad, nos empatizamos más con los hermanos que sufren y de verdad sentimos que estamos poniendo un granito de arena para que la iglesia que está perseguida pueda florecer y no la esté pasando tan mal. Así que, pues, testimonios como los que vimos ayer, hermanos, es quizá también lo que estuvo pasando en aquel tiempo en el que se escribió a los hebreos. Cristianos perseguidos, atribulados, tristes. Bien, hermano, como decía, Dios ha prometido su presencia y su cuidado. Y fijaos, Dios no nos prometió su presencia ya más en templos hechos con manos humanas. Es lo que nos dijo nuestro pastor la semana pasada. Él ya no ha prometido su presencia en los montes altos, en los lugares de peregrinaje, en ermitas o en algún punto físico en concreto. Lo que sí ha hecho Dios es prometernos su presencia permanente en el corazón de aquel que lleno de fe y arrepentimiento se acerca a los pies de Cristo para amarle. Ahí ha prometido su presencia el Señor. Esta serie de predicaciones de la carta a los Hebreos la hemos titulado Exaltando a Jesucristo, ¿no? Exaltando a Jesucristo. Y qué maravilloso, hermanos, que en estos 2 primeros capítulos y medio que venimos observando ya, hemos visto que sin ninguna duda Jesús es superior a todos. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los patriarcas, a los profetas, a todos. No hay nadie como Jesús. Entonces, solo Jesús merece nuestra máxima atención, obediencia y adoración. Hermanos, nuestro deseo y el deseo de Dios es que Jesús se convierta en alguien superior a todo en nuestra vida. Que sea superior a nuestros deseos, que Jesús sea superior a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias, que todos nosotros podamos ver a Jesús en el lugar que le corresponde, allí a la diestra de Dios, en el lugar más elevado y más exaltado, el lugar de máxima preeminencia, autoridad y majestad. Porque, ¿sabes qué ocurre cuando tenemos esta imagen de Cristo? Cuando tenemos esta imagen sublime de Cristo,
Le vemos a Él allí más alto, más grande, más poderoso, y cualquier cosa que pueda ocurrirnos simplemente se queda pequeña, porque Cristo es más grande, ¿no? Así que nos llena de fuerza, valor y esperanza. El apóstol Pablo, después de haber tenido una reputación tremenda, hermanos, en su vida pasada, una importante educación, un futuro brillante dentro de su ámbito religioso, él mismo, después de haber vivido todo esto, escribió a la iglesia de Filipos, y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 al 10, fijaos lo que le escribe Pablo a ellos. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si aquí alguien se cree grande, yo soy más grande que él. Fijaos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cumplía toda la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Palabras de uno que lo tuvo todo y lo abandonó todo por Cristo, ganando aún cosas mayores. Mis hermanos, que este sea nuestro máximo objetivo. Dar a las cosas de este mundo, incluyendo nuestra propia vida, el lugar que le corresponde. Y que Jesús ocupe el lugar más exaltado en nuestras vidas, porque esto es lo que ocurre cuando tú conoces a Cristo profundamente. Todo lo demás lo tenemos en poco en comparación con Él. Por eso vemos, hermanos, que cuando un cristiano que está verdaderamente entregado a Cristo, no le cuesta hacer las cosas que a Dios le agradan, porque está tan cerca de Cristo que lo tiene todo, todo puede esperar, todo puede esperar. Incluso la gabarra puede esperar. El jueves no, que hay culto de oración. Todo puede esperar, porque Cristo es mayor, lo merece. Todo lo demás puede esperar. Hermanos, he titulado este mensaje como El peligro de la apostasía y el precioso remedio de Cristo. Después de haber hecho esta introducción, ahora sí vamos a ir a nuestro texto. Vamos a leer, como he dicho antes, los versículos desde el 7 al 17 del capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hasta ahí nuestro texto, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos, Señor, por favor. Necesitamos oírte hoy. Necesitamos entender tu palabra, Padre. Por favor, sabemos que tú estás en medio de este lugar. Y este lugar se hace santo porque tú estás aquí, Señor. Hemos abierto tu palabra y necesitamos tu ayuda para que traigas convicción a nuestro corazón, para que nuestra vida se amolde a tu palabra.
Señor, ven y rompe nuestro duro corazón. Vence nuestra incredulidad y preséntanos a Cristo de una manera maravillosa para que podamos servirle y adorarle mejor, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestro texto comienza, hemos leído ahí en el versículo 7, por lo cual, bien, ¿por lo cual qué? Bueno, que ya sabiendo que Moisés ha sido un hombre grandemente usado por Dios, ¿no? Y muy influyente en nuestras vidas e incluso en nuestras tradiciones, y después de poner en orden las prioridades en nuestra vida, es decir, primero Jesús y luego todo lo demás, después de entender todo esto, ahora sí viene, por lo cual, por tanto, por lo que he dicho, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Quién lo dice, hermanos? El Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu Santo, el verdadero autor de las Escrituras. Cuando abrimos la Biblia para leerla, hermanos, y meditar en ella, es el mismo Dios que está queriendo hablarnos y enseñarnos. Pero cuando hablamos a los demás acerca del Evangelio, y les hablamos acerca de la Biblia, cuando predicamos desde este púlpito, hermanos, ¿qué solemos decir? Así dice Dios en su palabra. Así dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque, hermanos, Dios se ha comunicado y nos ha dejado escrito todo aquello que todos nosotros necesitamos para esta vida. Lo decimos en muchas ocasiones, ¿no? La Biblia es ese manual con el que los seres humanos venimos equipados para aprender a vivir, para saber vivir bien en esta vida y para agradar a Dios. Eso es lo que es la Biblia. Cuando el ser humano caído y pecador abandona este libro, abandona a Dios. Desecha el consejo del Espíritu Santo y entonces nada le puede salir bien, espiritualmente hablando. Cuando abandonas la Biblia, abandonas a Dios, porque si no, ¿cómo te va a hablar el Señor? Así que, hermanos, prestad atención, queridos hermanos y amigos, lo que hoy te va a decir el Espíritu Santo de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a hacerlo personal. Si hoy oyes la voz de Dios, si hoy la oyes, no endurezcas tu corazón. Y luego se nos cita un salmo. El salmo al que está haciendo alusión aquí es el Salmo 95. Trae a colación este salmo y no hace falta que vayamos al salmo para leerlo porque textualmente, o sea, prácticamente escribe las mismas palabras que en el salmo. Y es interesante, hermanos, porque tanto el Salmo 95 como nuestro texto, esta porción que hemos leído, las dos empiezan en el versículo 7. ¿Será una bendita casualidad? No lo sé. ¿Será que los traductores de la Biblia lo pusieron ahí adrede? No lo sé. Pero es bueno, hermanos, que podamos recordar que independientemente de lo que haya pasado, los versículos y los capítulos de la Biblia no son inspirados, ¿de acuerdo? No están en los textos originales. Es decir, la Biblia se escribió en forma de libros y de cartas, pero no venían numeradas. Cuando tú lees un libro o una carta de la Biblia en su estado original, no te viene ahí con versículos en cada renglón, ¿no? Esto fue a partir del siglo XIII en adelante, que algunos hombres tuvieron a bien dividir la Biblia, parcelarla en capítulos y versículos. ¿Para qué? Para mejorar nuestro estudio de la Biblia y la memorización. Esta era la intención, porque, hermanos, si yo os digo, por favor, abrir la carta a los Hebreos y buscar a partir de la tercera hoja, más o menos a la mitad, esta palabrita que empieza, por tanto, sería más complicado, ¿verdad? Aparte de que todas las Biblias tendrían que ser igual, pero qué bueno, ¿no? Que el Señor movió a hombres a dividir y parcelar la Biblia para mejorar nuestra comprensión. Pero, hermanos, esto también tiene sus peligros, porque en ocasiones, y creo que esto lo hacemos más de lo que estamos dispuestos a reconocer, aislamos versículos y nos olvidamos de su contexto. Vamos ahí a Juan 3:16 y nos aprendemos solo ese versículo y nos olvidamos del 15 al 17, ¿no? Leemos un versículo y lo malinterpretamos porque lo leemos aislado y no debe ser así. Recordar, debemos leer todo el contexto del capítulo y la carta, ¿no? Si hace falta. Bueno, este no es el tema, pero quería hacer esta puntualización. Se nos recuerda, pues, un texto del Antiguo Testamento, que para entonces, hermanos, eran las escrituras, los documentos que los hebreos tenían a su disposición. Sí, ya habrían escritas algunas cartas que estarían circulando del Nuevo Testamento, pero el canon del Nuevo Testamento no estaba cerrado, por lo cual los hebreos no podían disfrutar desde Mateo hasta Apocalipsis como sí lo podemos hacer nosotros hoy en día.
¿Mm? Ellos tenían en altísima consideración el Antiguo Testamento y disfrutaban de ello. Al leerlo, al practicarlo, nosotros también debemos hacerlo. Debemos recrearnos en la antigua ley, ¿verdad? En los salmos, en los libros de sabiduría y ver a Dios, y ver cómo Dios nos habla allí, perdón. Por tanto, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No cierres tus oídos, no te des la media vuelta y le digas a Dios, luego te escucho. Si hoy oyes su voz, presta atención, presta atención. Hermanos míos, cada vez que escuchas una predicación, cada vez que escuchas una alabanza aquí o en YouTube o en el TikTok, una pequeña meditación, está Dios hablándote. Cada vez que entablas una conversación con alguien o estás en medio de un grupo de personas y tu conciencia es despertada, está Dios hablándote. El Dios que te dio esa conciencia está hablándote. Si tú estás en medio de un grupo de personas, da igual si es tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de instituto o universidad, y comienzan los chistes verdes, y comienzan las murmuraciones, el chisme, a hablar mal de aquel, del jefe, del de abajo, y tu conciencia en ese momento se enciende y te avisa ahí con una luz roja, no deberías estar haciendo esto. Tu conciencia te está avisando y Dios te está hablando por medio de ella. No endurezcas tu corazón. Aléjate de ese entorno. Cambia la conversación o haz algo. Pero no te quedes ahí. A mí, hermanos, me pasa a veces en mi trabajo cuando estoy con compañeros, que la gran mayoría son hombres, y alguno de ellos podría ser mi padre, comienzan, ¿no?, ahí a hablar acerca de mujeres que no son sus mujeres. A mí, hermanos, me cambia la cara automáticamente, porque no me gusta. Porque sé lo que dice la palabra del Señor con respecto a eso, ¿no? Y yo, que suelo ser una persona más osada para hablar con algunas personas, aunque no les tenga mucha confianza, aprovecho para hablar del diseño de Dios a mis compañeros. Y de paso reprenderles un poco y exhortarles a amar a sus esposas, a verlas como Dios quiere que la vea. Oye, tú no deberías estar hablando de esta mujer que no es tuya. ¿Qué haces que no estás pensando en tu esposa, no? Entonces, yo que soy un poco más osado, pues aprovecho, ¿no? Y entonces les dirijo, esto es lo que Dios ha planeado, piensa en tu mujer, piensa en tus hijos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, si yo no tuviera esa osadía, yo me imagino que con seguridad tendría que marchar de ahí. O inventarme una excusa para decir, mira, tengo trabajo, me voy. Pero si me quedo ahí, empiezo a ensuciar mi conciencia y mi corazón empieza a endurecerse. Luego vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Hermanos, porque oigo la voz de Dios. Y no puedo endurecer mi corazón y mi conciencia riéndome de chistes de los que no debería reírme. Tú te ríes de un chiste verde y automáticamente mira a tu diestra, ahí está el Señor. Mira a ver si el Señor está riéndose contigo. O celebrando. Tú no puedes estar ahí celebrando sus fantasiosas infidelidades en el corazón. Si me quedo allí, tarde o temprano, voy a probar lo que hacen y dicen. Y dejaré de diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la voz del ángel caído. Por exponerme, ¿no?, a todo este tipo de comentarios. Gerson, pero el texto dice la voz de Dios, no la voz de los hombres. Entonces debemos escuchar la voz de Dios y no la voz del predicador ni del pastor, etcétera, ¿no? Bueno, hermanos, cuando alguien está predicando, es un hombre y se puede equivocar, efectivamente. Claro que nos podemos equivocar. Pero en esta iglesia, hermanos, quien se sube en este púlpito a predicar no es cualquier persona. No por su nivel de importancia, sino por su nivel de implicación. Quien viene y predica desde este púlpito es una persona que ya ha pasado tiempo buscando el rostro del Señor en oración y en su palabra. O si no lo está haciendo, más le vale o más nos vale estar haciéndolo. La persona que viene aquí es una persona que ha luchado con el texto, ha intentado interpretarlo, ha buscado otras versiones, ha buscado comentarios, libros, se ha humillado al reconocer que esta palabra primeramente le afecta a él. Entonces, podemos decir que Dios habla por medio de la predicación. Lo que yo creo, hermanos, es que muchas personas utilizan este tipo de argumento para desacreditar al predicador y poder seguir teniendo el estilo de vida que quiere, ¿no? Yo no tengo por qué escuchar a un pastor, no tengo por qué escuchar a un predicador. Yo con leer la Biblia me basta.
Claro, lo que no quieres es que el predicador te diga lo que está mal en tu vida para cambiarlo y seguir disfrutando de tu vida licenciosa, ¿no? Puede ser el caso o puede no serlo. Mira, si el predicador malinterpreta un texto, que el Señor le perdone, le corrija y estas palabras de verdad que caigan en el olvido. Y lo hemos dicho muchas veces, si malinterpretamos un texto, tú tienes la responsabilidad de venir a decirme, Gerson, te has equivocado, este texto no significa eso. Entonces yo iré de nuevo a mi habitación, buscaré y diré, tienes razón, me he equivocado. Bueno, pues que esas palabras se olviden y que el Señor corrija a sus oradores. Pero si es la voz de Dios, no la rechaces. Óyela, medítala y obedécela. Esto es lo que nos manda el Señor. No hay otro camino. Dice el texto, no endurezcáis vuestros corazones, ¿como cuándo? Como la provocación. ¿Y a qué provocación se refiere, hermanos? Bueno, lo hemos leído, ¿no? Lo ha definido más o menos. Pero el texto dice, el texto está relatando la historia antigua de Israel y creo que todos lo podemos recordar. Se refiere a aquel pueblo hebreo de duro corazón que murmuró y desobedeció al Señor vez tras vez, año tras año. Ellos vieron los increíbles milagros de Dios en Egipto. Ellos atravesaron un mar seco, hermanos. Y siguieron desobedeciendo al Señor una y otra vez y nunca estuvieron satisfechos. Nunca fue suficiente para ellos. Por esta causa, el Señor les llevó a vagar por un árido desierto durante 40 años. Eso es mucho tiempo, hermanos. Hasta que aquella generación incrédula pereció en el desierto. ¿Tú sabes cuánta distancia hay entre Egipto y la tierra prometida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Te lo digo yo, cerca de 400 kilómetros. Es más o menos la distancia que hay entre Llodio y el centro de Madrid. Aquí al lado, literalmente. 400 kilómetros. Y he puesto yo estas dos direcciones en el Google Maps para que me diga cuánto tardo caminando entre Llodio y Madrid y me han salido 89 horas. Sin parar, claro. Pero si tú quieres ir caminando a Madrid y te lo quieres tomar con calma, caminando más o menos 13 kilómetros al día, tardarías un mes en llegar a Madrid. Un mes caminando tranquilamente separaron a los israelitas de la tierra prometida. Y sin embargo, ellos tardaron 40 años en llegar. El problema no era la distancia, hermanos. El problema siempre fue la incredulidad, la desobediencia, la falta de confianza en Dios, la falta de contentamiento en Dios y nadie más, el alejamiento de Dios. Esto es lo que significa aquello de siempre andan vagando en sus corazones. Todo lo que Dios les da no es suficiente. Y yo te pregunto, ¿todo aquello que Dios ya te ha dado a ti te es suficiente? ¿Estás contento con la vida que Dios te ha dado, con lo que tienes hasta ahora? ¿O andas vagando en tu corazón porque necesito a Cristo y algo más? Hasta que Cristo no se convierta en tu mayor tesoro, vas a estar vagando en tu corazón hasta que te mueras, te lo aseguro. Porque solo Cristo tiene la facultad de llenar tu corazón. ¿Hasta dónde puede llevarnos la incredulidad, hermanos? Es tremendo, ¿eh? La falta de confianza, y obediencia a Dios puede hacer que la dificultad que llevamos arrastrando años se alargue todavía más tiempo. Esa enfermedad que tengo por mis malos hábitos, si yo no les pongo fin ahora, los voy a seguir arrastrando hasta los 80 años. Si yo no tomo cartas en el asunto con respecto a mi actitud, con respecto a mi carácter, me va a acompañar hasta el final de mis días. Y lo que podría resolver en un mes, en un año, se me va a alargar 30, 40 o 50 años. Pero no porque Dios lo quiera, porque yo lo he decidido. Porque habían 400 kilómetros entre mi buen carácter, pero yo he decidido alargarlo 40 años. Perdón. Entiendo que hay algunas circunstancias que no dependen de nosotros, pero tú y yo sabemos que muchas otras sí. Y son aspectos que perjudican nuestro gozo, nuestra salud, nuestras relaciones, la falta de un carácter piadoso, la falta de dominio propio, la falta de adoptar ciertas disciplinas espirituales para mejorar para el Señor. Todo esto y mucho más puede hacer que eventualmente lo hará,
que tu prueba de un mes de camino se convierta en 40 años. Dice el texto que ellos le provocaron y que Dios, ¿qué hizo? Se disgustó con ellos. Y él mismo juró en su ira que no entrarían en su reposo. Hermanos, ¿y qué de la ira de Dios? La ira de Dios se manifiesta de muchas maneras, así que hablemos un poco de la ira de Dios. No se habla mucho de la ira de Dios, pero Dios siente ira, ¿lo sabíais? Esto es un tema que puede abarcar muchísimo, pero vamos a dar una pincelada. Alguien define la ira de Dios de la siguiente manera, y cito: la ira de Dios es la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia. Con frecuencia, la ira es traducida como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez justificada. Fin de la cita. A muchas personas les resulta difícil escuchar que Dios siente ira. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a huir, ¿no?, ese Dios de amor en el que creemos y el que se nos ha predicado, con el que hemos crecido, ¿no? ¿Cómo puede un Dios de amor sentir ira? De repente muchas veces imaginamos, ¿no?, a Dios como un abuelo cariñoso que siempre está sonriendo, que te abraza y que nunca se enfada y que asiente a todo lo que hagan sus nietos. Da igual lo que hagas, si hacen trastadas, no pasa nada. ¿Cómo va un Dios de amor a sentir ira? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, pero no puede olvidársenos que para que alguien pueda sentir amor, debe sentir ira también. Tú no lo puedes separar. Lo uno va de la mano con lo otro, aunque sea contraproducente. Y recuerdo haber puesto este mismo ejemplo, lo voy a citar ahora. Un hombre que diga amar a los niños, no los puede amar verdaderamente si no siente ira contra aquel o aquello que hace mal a los niños. Si tú dices amar a los niños, pero sabes que hay una persona que está haciendo mal a un niño, violándole o torturándole, ¿tú qué sientes? Ira, porque amas. No podemos separar la ira del amor. Debemos odiar todo aquello que hace daño a lo que amamos, ¿no? O sentir ira, ¿no? Más bien. Mira, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza ya a decir muchas cosas prácticas. Se ha pegado 11 capítulos de teología y teología muy profunda. Y a partir del capítulo 12, las cosas prácticas que Pablo empieza a decir son, por ejemplo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ira de Dios, la ira le corresponde a Dios. Y será el mismo Señor quien en su santa ira dé en el final de los días justa retribución a todos aquellos que le han despreciado. Pero también Pablo nos dice en esa misma carta, ya antes, en el capítulo 1, que para aquellos que decidieron cambiar la gloria de Dios para darle gloria a las criaturas antes que a Dios, incluyéndose a sí mismo, la ira de Dios se manifiesta en que Él mismo, Dios mismo, no les llamará la atención más, sino que les va a dejar. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, por lo cual también Dios entregó a todos estos a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de nuevo, hermanos, se nos cita en Hebreos que en base a su justa ira, toda una generación de incrédulos no heredó lo que podían haber heredado. Esto podría entenderse de dos maneras. Lo que nos ha dicho el texto es que juró el Señor en su ira, no vais a entrar en mi reposo. No vais a entrar en mi reposo. Y esto podemos entenderlo de dos maneras. Habla de aquellos que estando dentro del pueblo de Dios, pero que nunca llegaron a ser creyentes verdaderos, ellos no heredarán jamás la real tierra prometida, que es el cielo. Esto
es también para aquellos que pueden estar dentro de la iglesia, pueden estar dentro de nosotros, pero no son creyentes reales. Como ha dicho Camila, ¿no? En la escuela dominical, te fabricas una fachada y das la respuesta perfecta que tu líder de jóvenes o tu pastor quiere escuchar. ¿Qué tal estás? Bendecido para bendecir, gloria a Dios, aleluya. Y por detrás estar viviendo una vida, una auténtica fachada, ¿no? Así que esto es para aquellos que se congregan con frecuencia, pero nunca manifiestan los frutos reales de un hijo de Dios. Porque venir a la iglesia no te hace salvo. Alguien decía, de la misma manera que no te haces una hamburguesa por ir a comer al McDonald's. Pero también, hermanos, significa que en función de tu obediencia, si ya eres hijo de Dios, un hijo real, puedes perder mucho por tu propia inmadurez espiritual y tu falta de compromiso. Moisés fue un hombre grandemente usado por Dios. Moisés fue un auténtico hijo de Dios, ¿no? No tenemos ninguna duda. Y él fue salvo a todos los efectos, ¿no? Pero fue un pecado, un error que él permitió que ocurriera, lo que no le permitió entrar físicamente a la tierra prometida. Antes de que el pueblo de Israel fuera a llegar a la tierra prometida, Dios le dijo, súbete a este monte, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga y observa desde allí la tierra prometida. No vas a entrar, la vas a ver desde lo lejos. Y de nuevo nos preguntamos, tú siendo ya un creyente real, ¿de verdad quieres también subir al monte Nebo, a la cumbre del Pisga y ver lo que otros van a heredar de parte de Dios? ¿O quieres tú entrar con el pueblo? Claro, yo quiero entrar, yo no me quiero quedar a lo lejos mirando, pero esto va a depender de tu obediencia, de tu entrega al Señor. Así que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, comprométete con Cristo y entra, no te quedes mirando la promesa desde lo lejos. Esto, hermanos, no debe entenderse como que vas a perder tu salvación, no he dicho eso, ¿vale? Y de hecho este es un tema que la carta a los Hebreos trata mucho. Un cristiano auténtico no pierde su salvación. Dios ya le ha sellado con el Espíritu y le preserva hasta el final, aunque cometa errores, y peque. Se refiere a la pérdida de recompensa, la pérdida de tesoros celestiales, ¿no? Hago esta aclaración. En este sentido, hermanos, pregunto de nuevo, ¿quieres ser como Moisés? En este sentido, que se queda mirando desde lo lejos. ¿O quieres de una vez por todas ya entregarte al Señor y entrar con el pueblo a esta tierra de descanso? Iglesia, tomemos los asuntos de Dios en serio. No podemos tratar con ligereza los asuntos de Dios. Ayer estuvimos aquí en una asamblea de iglesia. No vino ni la mitad, hermanos, de miembros. Y permitidme la bronca, ¿vale? Pero ayer se dijeron cosas importantes aquí. Hay gente que no pudo venir porque trabajaba, por lo que fuera. Pero si has podido venir y no viniste, algunas cosas no estás tomando en serio. Así que yo os animo desde aquí. Los asuntos de Dios son serios. Sí, Él nos ama, es misericordioso, perdona nuestros pecados, es paciente, es bondadoso, pero también es justo y no va a permitir que nos salgamos con la nuestra. No, hermanos. Nos va a disciplinar y lo hará, pero porque nos ama. Nos ama. Él hará lo que sea porque te ha ganado en la cruz. Y tú no te vas a perder. Apártate, pero Él te va a ir a buscar. No te preocupes. Vas a sufrir mucho, pero Él va a ir a buscarte. Hermanos, en el resto del texto que nos queda, observamos 3 peligros. El peligro de la incredulidad, el peligro del endurecimiento y el peligro de no perseverar. Observemos, hermanos, el peligro de la incredulidad. La incredulidad es el producto de un corazón vago, en base a nuestro texto. Un corazón que divaga entre los pensamientos de este mundo y los pensamientos santos. Un corazón que el viernes tiene el pie en la discoteca y el domingo en la iglesia. Un corazón que tiene el martes un pie en el chisme, en la pornografía, y el domingo, el sábado en la reunión de jóvenes y el domingo en la iglesia. Este es un corazón que divaga. La incredulidad, hermanos, es una tragedia. Recordemos aquel momento en el que el Señor Jesús, ¿no? Él vuelve a su tierra, a Nazaret, después de pasar un tiempo fuera, Él vuelve allí. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, que cuando el Señor volvió allí, sus vecinos de toda la vida,
No creían en nada de lo que Jesús decía. Jesús vuelve a su tierra, ¿no? Y ya sabéis la emoción que hay en tu corazón cuando vuelves a tu pueblo, ¿no? Dice, wow, allí me crié yo, qué guay, ¿no? Y dice el texto que Jesús le asombró algo muchísimo. Se quedó estupefacto. Le asombró la tremenda incredulidad que observó en cada uno de ellos. Paco el panadero, a quien Jesús iba a comprarle el pan todos los días, no creía en él. Edurne la carnicera tampoco creía en Jesucristo. Pachi, el del ayuntamiento, miraba a Jesús y decía, ¿y este? ¿Desde cuándo es profeta? ¿Desde cuándo es predicador? Y allí estaban todos, le vieron crecer y no vieron más que una simple persona. No pudieron entender que este que volvía allí era el auténtico Hijo de Dios. Y esto le sorprendió a Jesús, ¿no? Lo dice el texto. Nadie cree aquí, qué tremendo. Dice Sujel Michelén con respecto a la incredulidad, dice, en este episodio, hablando de este episodio más bien, que podemos ver aquí que los habitantes de Nazaret reconocen la sabiduría y el poder de Jesús. Ellos reconocen la sabiduría y el poder de Jesús y ellos deciden rechazarlo en contra de toda evidencia. En vez de postrarse delante de él y reconocerle como su Señor, reaccionan con incredulidad porque Jesús era muy familiar para ellos. Dice Michelén, la reacción de Jesús ante la incredulidad de la gente no fue una pasiva. Su incredulidad era un insulto para Jesús, de la misma manera que nuestra incredulidad es un insulto para Dios. La incredulidad de esta gente vino a ser obstáculo para recibir los beneficios de la gracia de Dios, de toda gracia. La incredulidad de estos hombres y de Nazaret causó una profunda tristeza en el corazón del Señor. Fin de la cita. Sabéis que el Señor allí, a causa de la incredulidad, no pudo hacer muchos milagros. No quiso. 1, 2, 3 milagros. Y además dice, debido a la condición espiritual del hombre, es sorprendente que una persona, un ser humano racional, ante toda la evidencia de Dios, rehúse a creer. Puesto que el hombre en su pecado no quiere creer, es sorprendente que crea. Solo Dios en su gracia puede obrar en el corazón de un incrédulo y hacerlo creer, como sucedió de hecho con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús al principio no creyeron en su ministerio, no fue hasta después que él murió y resucitó que creyeron en él, ¿no? Y termina, tú eres responsable de tu incredulidad, pero de Dios es la gloria de que puedas creer, porque la salvación es del Señor. Amén. Hermanos, estaba yo pensando en esto. ¿Recordáis la peli que vimos antes de Semana Santa? Que vinimos a ver aquí en la iglesia, el caso de Cristo. ¿Recordáis? ¿Cómo este hombre, Lee Strobel, empieza a hacer esa investigación tan profunda? Su mujer ha caído en la secta del cristianismo. Necesito desacreditar a toda costa el cristianismo. ¿Qué hago? Bueno, si desmonto el mito de la resurrección, echo el cristianismo abajo. Así que este hombre viaja de un lado a otro de Estados Unidos, se documenta, lee libros, llama a los expertos en historia, en teología, en medicina, ¿no? Y en un momento, en una cena, Lee Strobel está hablando con un hombre, un doctor, que tiene, este hombre está dando conferencias por todo el mundo acerca de la resurrección y le encuentra hablando por teléfono en Jerusalén. Tiene que dar una charla allí. Él tiene una conversación con él y le dice, ¿dónde lo tengo? Cuando está hablando con este hombre, le dice, ¿quieres saber la verdad? ¿O ya tienes una respuesta prefijada y da igual lo que te diga? Bueno, Lee le responde, hombre, yo soy periodista. Mi trabajo debe descartar las suposiciones y debe probarlas para poder emitirlas, ¿no? A lo que el experto le responde, no, ya, sí, eso lo entiendo. Es importante que tú compruebes las suposiciones. Pero le pregunta, ¿cuántas evidencias van a ser suficientes para ti? Porque Lee había hablado con, pues lo que he dicho, ¿no? Con médicos, con teólogos, evidencia tras evidencia, nada era suficiente. ¿Cuántas evidencias eran necesarias para Lee? Queridos, ¿cuántas evidencias van a ser necesarias para ti que aún tienes el corazón duro por incredulidad? ¿Cuántas evidencias del amor de Dios necesitas para no dudar más de Él? ¿Qué más necesitas que haga el Señor si ya murió por ti? ¿Qué necesitas para comprometerte de verdad y entregar tu vida al Señor? ¿Qué necesitas? Mira, si el amor de Dios no es suficiente para convencerte, ¿qué más lo puede hacer?
¿Qué necesitas? Un trabajo, salud, una familia, una casa. Algunas cosas de esas ya las tienes y sigues. No, por supuesto, hermanos, no miro a nadie, no estoy hablando directo, pero sin conocer vuestras vidas. ¿Cuánto es necesario para que de verdad rindamos nuestra vida al Señor? No te son suficientes la historia, porque tampoco lees y estudias la Biblia. No te es suficiente ver que en tu familia ya hay personas que han sido transformadas por el amor de Dios. ¿Cuántas evidencias vas a necesitar? Así que, hermanos y amigos míos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vas a permitir que por la dureza del corazón y la incredulidad, por esa falta de pasión que hay en tu corazón, te pierdas las ricas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, que son ricas, hermanos. Las bendiciones de Dios se disfrutan muchísimo, pero a veces creemos que estamos disfrutando de esta vida y es todo un engaño. Y peor aún, si eres como aquellos que con un corazón absolutamente duro no ha rendido su vida al Señor, como aquellos israelitas incrédulos de la provocación, hicieron parte del pueblo de Dios, vieron sus maravillas en Egipto, en el mar, durante 40 años, nunca se convirtieron, nunca fue suficiente, nunca se comprometieron. Si eres como uno de ellos, vas a perder tu alma en el infierno. Y quiera Dios que este no sea tu caso, que me escuchas. Dios te libre, toma una decisión por Cristo, hazlo hoy. Venga, corre a Cristo. Si ya eres salvo, comprométete, toma la decisión, sal de aquí diciendo, Señor, esta área en particular, quiero cambiarla. Bien, avanzamos. En el versículo 12, hermanos, hemos leído que, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿no? Y ahí se nos exhorta a observar que no haya entre nosotros profesantes cristianos que tengan corazones malos de incredulidad y finalmente terminen apartándose de Dios, de la iglesia, de Cristo, etc. Observa que yo he dicho profesantes cristianos, no cristianos reales, porque tenemos que ser sensatos, ¿no? En las iglesias también hay falsos convertidos y deseamos que ese no sea el caso de esta iglesia. Pero tú puedes haber profesado que Cristo es tu Salvador con tu boca, pero no con tu corazón. Y como he dicho antes, deseo que este no sea tu caso. Sin embargo, en el versículo 13, ¿qué nos dice? Primero, versículo 12, observa si hay algún corazón malo de incredulidad. Y si lo has detectado, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Abro un paréntesis, cuando se nos dice, hermanos, para que entre tanto que se dice hoy, se refiere al hoy del tiempo, de este lado de la eternidad. El hoy representa el tiempo. En el cielo no habrá un hoy, en el cielo existirá el siempre. Entre tanto que se dice hoy, el hoy de ayer se llama ayer y el hoy del mañana se llama mañana. Entre tanto que tienes tiempo y tienes conciencia, busca al Señor para que no se endurezca tu corazón por el pecado. Si hoy has oído la palabra del Señor, si hoy se te ha presentado a Cristo como tu Salvador, si hoy se te ha exhortado por algo, obedécelo hoy para que no caigas en el engaño del diablo y tu corazón sea endurecido. Pero luego dice, exhortaos los unos a los otros, hermanos. ¿Nos necesitamos tanto como iglesia los unos a los otros? Esta es una de las razones por la que Dios constituyó su iglesia en la tierra, una iglesia física. La iglesia local tiene como principal objetivo la adoración a Dios. Esa es la principal razón, pero luego hay muchas otras razones. Dentro de ella nos necesitamos precisamente para esto, para exhortarnos, animarnos, amonestarnos, para que nuestro corazón no sea endurecido, ¿no? Y ahí llegamos a nuestro segundo peligro, el peligro del endurecimiento. Hermanos, yo agradezco al Señor enormemente, de verdad. Y estaba pensando esta semana en ellos y hacía memoria de todas las personas que Dios ha puesto a lo largo de mi vida. Vine de Colombia, he vivido en varias ciudades. Siempre el Señor me ha provisto de una iglesia, de hermanos y hermanas piadosos y piadosas que me han ayudado, ¿no?, en mi crecimiento espiritual. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que ha puesto en estos más o menos 15 años de caminar en el Evangelio. Ha puesto en mis caminos, hermanos, como he dicho antes, personas de diferentes edades,
que me han ayudado, han orado por mí, me han enseñado la palabra de Dios y han sido un ejemplo de gente piadosa, ¿eh? Y les podía ver, les podía imitar, podía aprender tanto de ellos. Me han servido de inspiración, pero también, hermanos, me han exhortado y me han amonestado para cambiar ciertos asuntos en mi vida. Doy tantas gracias a Dios por ello, hermano. Por eso, cuando en la iglesia un líder, el pastor o un hermanito se acerca a ti y ve algo en ti, lo hace porque te ama, no porque te quiere hundir. Si tú has tenido una mala contestación y alguien viene y te dice, Gerson, creo que has contestado mal en ese momento, pues no te cierres, acéptalo, vete, medítalo y dile gracias. Tienes razón, ¿no? Gente que me dijo, oye Gerson, esta música que escuchas, estas actitudes que tienes, esa manera de hablar, esos sitios que frecuentas, Gerson, las influencias que tienes ahora, estos amigos que no te llevan a buscar a Dios sino al mundo, debes separarte de ellos un poco de tiempo. Nos necesitamos, hermanos, como iglesia. En el versículo 14 se nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. De esta manera, hermanos, somos hechos participantes de Cristo. Y hermanos, este es realmente el deseo de Dios, hacernos partícipes de Cristo, que seamos santificados, que seamos participantes de Cristo, colaboradores con Dios, que seamos como Jesucristo. Y para ello, ¿qué necesitamos? Hermanos, los consejos, sabios de la palabra de Dios y los consejos sabios de nuestros hermanos más maduros. El Señor ha establecido ancianos en la iglesia para esto. Necesitamos que de vez en cuando alguien en el que confiamos nos arandee un poquito y nos diga, para, cambia esto, haz lo otro. Y lo agradecemos, ¿por qué? Porque nos hacen dar cuenta de nuestros errores. Hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos amigos y hermanos son aquellos que no nos dejan vivir una mentira. O dejan de amonestarnos porque tienen temor a perder nuestra confianza, nuestra amistad. Un verdadero amigo te va a decir siempre la verdad, aunque no te guste. Y normalmente no nos gusta cuando nos dicen algo que estamos haciendo mal, ¿a que sí? Porque esa es nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero los verdaderos amigos son aquellos que te llevan a Dios, que te hablan del Señor y te dicen las cosas como son, porque te ama, para que cambies. Pero si te dicen, no te preocupes, hombre, no te preocupes tú, si te emborrachas de vez en cuando, no pasa nada. Hombre, si es un poco de pornografía, bueno, todo el mundo lo hace, tampoco pasa nada, Estos no son verdaderos amigos. Los verdaderos amigos siempre nos llevan al Señor. Un buen amigo te dice la verdad, porque te puede salvar una verdad, te puede saltar la vida. Y necesitamos que se nos diga también, hermanos, la verdad desde el púlpito. ¿Cuánta necesidad hay en esto? No podemos desperdiciar esta hora que tenemos desde este púlpito predicando, cada domingo, ocupando el tiempo en banalidades y asuntos que ni siquiera tienen que ver con las Escrituras. Necesitamos la ayuda del Señor para que su verdad, hermanos, su palabra que es verdad, sea expuesta, explicada y nos transforme. A eso venimos a la iglesia, ¿verdad? A adorar a Dios, pero también a salir transformados. Si venimos aquí solo para pasar el tiempo, saludar a X hermano, pues no es algo malo, pero no es la intención, ¿verdad? Así que somos expuestos a la verdad del Señor para que nuestros corazones sean realmente transformados y no corramos, el peligro de apartarnos del Señor. Y llegamos ahí a nuestro último peligro, hermanos, el peligro de no perseverar. El peligro de no perseverar. Mira la secuencia que hemos seguido. Primero, toda la incredulidad nace en un corazón que divaga entre los asuntos del Señor, ¿no? Ya lo hemos visto. No tiene nada claro. Un domingo levanta las manos adorando al Señor y el viernes la levanta en la discoteca, ¿no? Hemos visto en primer lugar que divaga en su corazón, pero después este corazón se va endureciendo. Al principio toleras ciertas conductas, ciertos pecadillos, pero entre más los toleras y menos te apartas de ellos, más abrazas el pecado y terminas acogiéndolos, luego practicándolos y cuando ya está lo suficientemente duro, terminas defendiéndolos. Repito, empiezas tolerándolos,
luego los acoges, los abrazas, luego terminas practicándolo y finalmente los defiendes. Así es como actúa. ¿No? Y como he dicho antes, hermanos, pero ¿cómo va a estar mal si yo no le estoy haciendo mal a nadie? ¿Cómo va a estar mal que una pareja del mismo sexo se case si no le hace mal a nadie? Y llegas, hermanos, a un círculo vicioso de autojustificación y abrazas y defiendes el pecado. Eso ya es intolerable, ¿no? Pero después de endurecerte llega la incredulidad de la que hemos hablado y finalmente, hermanos, el peligro de la apostasía. La apostasía, hermanos, para aquellos que no estáis muy familiarizados con esta palabra, la apostasía es por definición una rebelión, un abandono o una ruptura de la fe. La Biblia habla de ello, habla de aquellos que, habiendo profesado seguir a Jesús, un día deciden apostatar, rebelarse contra Dios y apartarse del Dios vivo. Tales personas, según las Escrituras, nunca llegaron a ser cristianos verdaderos. Aunque profesaran a Cristo, nunca llegaron a ser cristianos verdaderos. Nunca llegaron a creer verdaderamente que Jesús era su único y todo suficiente Salvador. De hecho, Juan, en su primera carta, él nos dice que aquellos cristianos salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Y creo que también se puede apostatar de asuntos más puntuales. La apostasía, en general, es apartarse del Dios vivo, pero puedes apostatar de cosas muy puntuales. Yo he apostatado de doctrinas que antes creía que eran verdaderas porque me las enseñaron así, pero cuando me dediqué a estudiar más la Biblia y a profundizar más en el conocimiento de Dios, apostaté de esas doctrinas, ya no las sigo. Y adopté, por supuesto, algunas que veía que son más bíblicas, que son las que mantengo ahora. Así que también se puede apostatar de aspectos puntuales. Pero el caso, hermano, es que una de las cosas más tristes de la incredulidad es que tiene como final la apostasía, ¿no? Y hemos dicho que esto te lleva a renunciar por completo de la fe, ¿no? El título de esta predicación es el peligro de la apostasía y el remedio precioso de Cristo. La apostasía no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, hermanos. De repente yo creo que nadie aquí se plantea decir, bueno, voy a ser cristiano de enero a mayo y cuando comience el buen tiempo desaparezco de la iglesia y me voy a vivir la vida loca. Me voy a Ibiza, Yo no creo que nadie se levante pensando eso. ¿Por qué? Porque es una cosa muy sutil que va calando en nuestra conducta y en nuestro pensamiento día a día. Y como hemos visto, este orden empieza a acomodarse en el corazón, ya no te parece tan malo lo que al principio sí, y bueno, si lo practico y al final me entrego por completo, le abrazo y me entrego por completo. Recordemos, hermanos, en el contexto de Hebreos, porque esto nos lleva a pensar que el gran pecado que se está tratando aquí es la apostasía. Había un miedo, un temor real de que los cristianos terminaran apartándose de Cristo para volver al judaísmo, a la ley que no puede salvar a nadie, ¿no? Este era un peligro real. Que rechacen a Cristo y se vuelvan a Moisés, o que se vuelvan a los ángeles, o quién sabe a qué criatura. Por tanto, podemos decir que el gran pecado que termina apartando a las personas de la tierra prometida es la incredulidad. En esto se resume todo. Que es, entre otras cosas, hermanos, el pecado imperdonable. ¿Sabíais que la Biblia habla de un pecado imperdonable? ¿Sabíais que la Escritura dice que hay un pecado que Dios no va a perdonar jamás? Y es la blasfemia, ¿no? Contra el Espíritu Santo. Pero, hermanos, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que el de resistir y rechazar la voz del Espíritu, esa voz que nos lleva a Jesucristo, esa voz que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creen en el Señor, dice Juan 16. Por esta causa, aparentemente, el autor anima a sus lectores al ministerio de la exhortación. ¿Por qué? Al parecer veía, ¿no?, ese peligro de incredulidad entre las personas y de apostasía, y por eso era tan necesario decir, hermanos, yo no os puedo ver a todos, exhortaos los unos a los otros por amor a Dios, que yo no tengo aquí la bola de cristal para ver lo que hay en vuestros corazones, el uno al otro. Si alguien ve a alguien andando mal, por yo odio, lo ve frecuentando este sitio, que vaya y se lo diga. Porque termina nuestro texto ya en el versículo 16 al 19,
¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿No había nadie para reprender a estos israelitas? Seguro que sí, pero no todos hicieron caso, ¿no? Hermanos, quiera el Señor que ninguno se pierda. Que cuando estés pensando en abandonar la fe, el Señor te envíe ahí a alguien, a una persona, a un ángel, a una situación, lo que sea. Que envíe a alguien para que no abandones al Señor. Que no permita el Señor que nuestro corazón se endurezca a tal punto que cuando tengas un mal carácter, una mala actitud, o que algún hermanito precioso lleno de misericordia venga a ti y te diga, Gerson, ponte en el camino de nuevo, ¿vale? Y como dije antes, no te va a gustar, no nos gusta por naturaleza, pero lo necesitamos. Y estas cosas ocurren tanto aquí dentro como allí fuera, hermanos. Esto debe ocurrir afuera también. Si no vemos el hermanito aquí, un mensajito de WhatsApp, una llamada. Es que aquel hermano está dando una vida, pero es que hace 2 meses no viene a la iglesia. Llámale. Es que no me lo coge. Pues vete a casa de él, tócale la puerta, no sé. Sálvalo. Y hermanos, termino con esto. Ya sé que he amenazado varias veces con terminar, porque seguro que queréis escuchar otra hora más, pero voy a terminar con esto. Recordemos el título de la predicación: el peligro de la apostasía y el precioso remedio de Cristo. El precioso remedio contra la apostasía se encuentra en Cristo. Porque fue Jesús mismo quien estuvo dispuesto a dejarse maltratar para que no fuéramos de esos que se quedan en el camino y no heredan la tierra prometida y no heredan el descanso tampoco. Fue el Señor Jesús quien sufrió la justa ira de Dios. ¿Recordáis? Dios siente ira. Pues fue la ira de Dios la que aplastó a Cristo en la cruz para que no nos tuviera que aplastar a nosotros. Solo Cristo podía soportar toda la ira vertida en la cruz del Calvario por los pecados de una humanidad impía. Para que no nos tuviera que aplastar, hermanos, a nosotros. Fue Cristo quien la soportó. En la cruz nuestro amado Salvador murió, pero también obtuvo una gran victoria sobre el pecado para que ya no andemos más en el temor y no estemos considerando apostatar. Su sacrificio y su resurrección de entre los muertos al tercer día nos da una esperanza, hermanos, sin igual, eterna, maravillosa. Y nos hace sentir seguros, sabiendo que por muy torpe que seamos, hermanos, el hermanito más torpe entre nosotros, que probablemente pueda ser yo, por muy torpes que seamos, si somos de Cristo realmente, Él mismo nos dará su remedio precioso. Vendrá a conquistar de nuevo nuestro corazón y nos pondrá en el camino recto hacia su reposo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre. Ay, Señor, hemos sido tan exhortados por tu palabra. Hoy hemos leído este texto que tiene ese tinte de amonestación, de aviso. Pero, Señor, tú lo haces en tu palabra porque nos amas y deseas que seamos más santos. Te queremos pedir perdón como iglesia y quizá también individualmente, porque nuestro corazón no ha estado a la altura. Hemos dudado quizá mucho de tu bondad y tu amor. No nos ha sido suficiente lo que tenemos. Siempre necesitamos más cuando te tenemos a ti, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Que no salgamos de aquí, Señor, sin reconocer que tú eres suficiente, que estás muy exaltado, Señor. Que ninguna de las cosas de este mundo, Señor, vengan a seducirnos, sino que nos seduzcan tus cosas, tu reino, tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Te necesitamos tanto en medio de un mundo impío que no te quiere, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a recordar lo que hemos oído hoy. No queremos apostatar, no queremos apartarnos de ti porque ya hemos visto cómo muchos, Señor, terminan alejados de ti y su vida es una auténtica desgracia, Señor. Más te pedimos por ellos, hazles volver, Dios mío. Vuélvelos a traer a tu iglesia, a esta o a la que sea, pero que vuelvan a ti, Dios mío. Sálvalos de nuevo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y amén.